El Evangelio es la única tarea que Él nos dejó. Cuando nosotros no conocemos el Evangelio, entonces queremos darle algunas opiniones personales y entonces es donde empezamos a decir una cosa por otra. El Evangelio no se puede diluir. El Evangelio no lo podemos alterar. Muchas veces con ese afán de alcanzar a otros según nuestras fuerzas, lo diluimos y les hacemos ofrecimientos que no están ni siquiera en la Biblia. No lo podemos diluir el Evangelio. El Evangelio tenemos que darlo como es y tenemos que anunciarlo como dice la Biblia. La Biblia fue clara cuando Jesús dijo: el camino es angosto, toma tu cruz y sígueme. Pero ahí dice algo: toma tu cruz, dice ahí en el texto, cada día. No tomarlo como la iniciativa de la carrera y dejarlo en el camino. No. Vamos a ver qué dice la Escritura. Quiero invitarles a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 23. Dice la Biblia así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos primeramente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí nos habla la Escritura de cómo predicar el Evangelio. Y realmente necesitamos aprender a hacerlo. Predicar el Evangelio es una tarea que Dios nos encomendó a todos. Y lo vemos referenciado muchas veces, por ejemplo, en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio, la predicación del Evangelio es algo que tenemos que hacer todos los días, donde quiera que nos encontremos. No es el mismo tema cuando dice la Biblia que Él estableció diferentes ministerios, y entre esos ministerios habla del evangelista. Es muy diferente el ministerio del evangelista con el trabajo de la predicación del Evangelio. No podemos guardar el mensaje más importante del mundo. Tú y yo
el evangelio lo debemos de ver como la noticia más importante que el mundo necesita conocer en toda su extensión. No significa también que a todos los que les hables te van a oír o van a responder con un sí a Jesús. No. Tú y yo, nuestra función es cumplir. Tú y yo, nuestra función es, Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hablaba de predicar y de exhortar. Y le decía a tiempo y fuera de tiempo, tú habla. Pastores, que sí hablo el evangelio, pero todavía no he visto que alguien camine de acuerdo a la palabra de Dios. Tú entregaste el evangelio. Esa persona ya no podrá decir, no me lo dijeron, sino es necesario predicar el evangelio. Ahora, no tenemos que hacerlo con sabiduría de palabras. Tampoco tenemos que hacerlo en una forma persuasiva, mentirosa. Porque muchas veces esa persuasión mentirosa me lleva a decirle a la persona que Jesús te va a ayudar con todos tus problemas, o que Jesús se va a hacer cargo de todas tus enfermedades. Yo le estoy ofreciendo algo que la Biblia no dice, porque en esas dos cosas Dios es soberano. Dios da salud al que quiere darle salud. Dios produce bendición al que quiere darle bendición. Entonces no me corresponde a mí ofrecer el evangelio como una oferta, y que la oferta de hoy es más barata, y que el día de hoy por única ocasión es más económica. Eso no es el evangelio. Cuando ese tipo de mensajes nos atrevemos a hablarlo, realmente estamos diluyendo el contenido del evangelio. Nosotros no podemos ofrecerle a las personas promesas falsas, porque nuestro mensaje no es nuestro, sino tenemos que hablar el mensaje de Él. No podemos nosotros ponerle nuestras ideas. Tenemos que decirle a la persona lo que la Biblia dice acerca de Él. Porque mire, si yo le digo a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pues él diría, yo también tengo un plan. Sí, pero el de Jesús es maravilloso. La palabra del evangelio tiene que ver con una vida de arrepentimiento en primer lugar. En segundo lugar, el nuevo nacimiento. Y después del nuevo nacimiento viene automáticamente, las vidas de las personas empiezan a dar un fruto diferente. No hay otra. Entonces nosotros necesitamos revisar constantemente esto. Porque mire, si nosotros le ponemos nuestras ideas, la palabra o el evangelio lo podemos volver vano, es decir, sin fruto, vano, algo que denigra, algo que neutraliza.
Le estamos vaciando el contenido del evangelio y queremos ponerle otra presentación. Imagínese que si el agua, la nomenclatura química tiene que ver con H2O, pero llega alguien que quiere hacer una genialidad y le cambia la nomenclatura. Eso es imposible. Deja de ser agua. Muchas veces queremos quitarle la nomenclatura al evangelio y queremos ponerle nuestras ideas, nuestro yo pienso o nuestro yo creo. Entonces es ahí donde hacemos vano el evangelio. Mire, vaya por favor a Gálatas capítulo 3 versículo 1. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Fíjese lo que dice ahí: oh Gálatas insensatos. ¿Qué es la palabra insensato? Sin entendimiento. Y dice, ahí hay una pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay dos palabras que nos deben de llamar la atención. La primera se llama, dice ahí, insensato. Es alguien sin entendimiento. Pero la segunda palabra que me llama la atención es la palabra fascinó. Y cuando la Biblia habla de fascinar, está hablando de algo que te hechizó, de algo que te embrujó. Y yo quiero decirles algo: el otro evangelio fascina. ¿Sabes por qué? Porque el otro evangelio nunca va a confrontar tu carne. El otro evangelio te hace sentir bien, te hace sentir en confort, te hace sentir que todo te lo mereces, que tú no necesitas hacer nada porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Esa es una realidad, pero es una mentira, es una verdad a medias. Porque si Él lo hizo todo, entonces yo no voy a hacer nada por obras, sino es por gracia. Así que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de casas de paz, y que esas casas de paz son como una enseñanza en medio de la semana en hogares, estás hablando de recibir alimento espiritual. Estamos hablando de conocer. Así que cuando Pablo les dice insensatos, está hablando que no tenían entendimiento los gálatas. Y cuando dice la Biblia, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los embrujó? ¿Quién les predicó el otro evangelio? Porque el otro evangelio les hablaba de volver a los rudimentos que ya se habían cumplido. Les regresaban a cubrir, a guardar los días, a guardar los meses, a guardar los años. Está hablando de una salvación por obras. Y la salvación no es por obras. Tú y yo nada podemos hacer para ser salvos. Él lo hizo todo. Así que de repente escuchamos a falsos maestros, a falsos apóstoles,
Y Pablo les dice, habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. Así lo dice el apóstol. Entonces necesitamos cuidar qué dice la Escritura, para que en base a lo que dice la Escritura, entonces nosotros hablemos del Evangelio. Mire, en el siguiente capítulo, Gálatas 4, les estaba recordando de las obras que estaban haciendo. Fíjese lo que dice el versículo 10, Gálatas 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y Pablo les dice en el versículo 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ya dijimos que la palabra vano tiene que ver con vaciarle el contenido, vaciarle la nomenclatura, quitarle lo que no nos gusta. Por eso dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora, él hace alusión de cuánto afecto y con cuánto cariño le recibieron a Pablo. Y era tanto la preocupación del apóstol Pablo que mire lo que dice el versículo 18. No, el 19. Estoy en Gálatas 4. ¿Está conmigo? ¿Sí? Versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Me está doliendo lo que está sucediendo con ustedes. Vuelvo a sentir esos dolores de parto cuando los estoy dando a luz como hijos espirituales. Y Pablo termina con una exclamación, el versículo 19: hasta que Cristo sea formado en vosotros. El versículo 20 dice: quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono de hablar, pues estoy perplejo. No sé qué sucedió. Estoy perplejo en cuanto a ustedes. Cambiar entonces la esencia del Evangelio es algo que el apóstol Pablo dijo: no lo hagan. Martín Lutero dijo lo siguiente: si el evangelio que predicas no incomoda a tu audiencia, no estás predicando el evangelio. Eso es algo que debe de resonar en nuestro espíritu. Si el evangelio te incomoda, y más de una vez has salido molesto, enojado, porque la palabra de Dios te confrontó, dale gracias a Dios, porque todavía el Espíritu Santo está hablando a tu vida, porque todavía el Espíritu Santo te está confrontando con las cosas que no están correctas. Ahora, creo que es muy importante que tú y yo sepamos bien en qué consiste la tarea del evangelio. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1.
¿En qué consiste la predicación del Evangelio? ¿Qué tengo que hacer? Corintios 1, primera a los Corintios 1, versículo 15 y 16. Dice: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Aquí es muy importante que tú y yo sepamos el balance correcto de la predicación del Evangelio y del bautismo. Hay personas que se han ido al otro extremo, y como dice aquí Pablo, que el énfasis no era el bautismo sino el Evangelio, hay algunas personas que dicen: ¿para qué me bautizo? No es necesario, porque Pablo no le dio tanto énfasis al bautismo. Él está hablando de la tarea principal de él y de la iglesia. No está hablando de una situación doctrinal, ni está estableciendo regla doctrinal. Lo que él está diciendo es cuál era la tarea principal de la iglesia, de él mismo. Hay iglesias que enfatizan tanto el bautismo que por cualquier medio o de cualquier forma o de cualquier manera el bautismo se efectúa. Si hicieron un retiro o una situación donde hubo personas que se veían compungidas de corazón, entonces decimos: he ahí agua. Se abre la pila bautismal y pasan un montón a bautizarse. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? Es un montón de remojados, porque no supieron lo que hicieron a través del bautismo. Por eso Pablo dijo: yo no lo estoy haciendo. Mi principal propósito es la predicación del Evangelio. ¿No hacía bautismo la iglesia primitiva? Sí lo hacía, pero el énfasis que le está dando Pablo aquí es la predicación del Evangelio. Ahora, mire cómo él mismo define su tarea de predicador del Evangelio. Vamos a Romanos 1:1. Mire cómo él define bien su tarea y que esta debería de ser nuestra tarea. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y luego dice: apartado para el Evangelio de Dios. Vaya por favor a Romanos 15. Romanos 15, versículo 15 y 16. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí la principal connotación que tiene la palabra ministrar
es servir. Servir, ser siervo. Y como soy siervo, estoy listo para servirte. Cuando yo te sirvo, estoy ministrando tu vida. Cuando yo te sirvo. Esta mañana, entre tanto la alabanza y la adoración se llevaba a cabo, el grupo de hombres y mujeres aquí al frente, tanto el coro como los músicos, están sirviéndote, te están ministrando. Pablo dijo eso cuando él decía: yo voy a ustedes, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y luego dice, ministrando el evangelio de Dios. Desafortunadamente, la palabra ministrar de repente se ha dado otra connotación, otro significado, donde muchas veces se piensa que ministrar solamente es orar por las personas, que ministrar es solamente hacer algo enfrente del altar. No, amados. Cuando Pablo dice voy a irles a ministrar, no se refería a un espacio físico, sino se refería a un territorio, a los romanos. Por eso él dijo: yo soy ministro y voy a ir a ministrar el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mire cómo tenía definida su tarea Pablo. La iglesia tiene que tener definida su tarea. La tarea de la iglesia no es solo recibir información, recibir conocimiento, no. Sino la tarea de la iglesia es salir y predicar el evangelio. Si hablamos el evangelio sin diluirlo, sin cambiarle la nomenclatura, el propio evangelio se manifestará en la vida de las personas con poder y poder de Dios. No nos preocupemos si a la persona le tenemos que decir: ¿te es necesario nacer de nuevo? No tenemos que preocuparnos por le diré, no le diré, que se tiene que arrepentir. Tenemos que usar las palabras bíblicas. Arrepentimiento es un cambio de vida. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de parecer, con un cambio de camino, con un cambio de rumbo. Las personas quieren recibir de Dios sin cambiar de camino, sin cambiar de rumbo. Estamos diluyendo entonces la escritura. Mire lo que dice Gálatas 1:16. Lo que Pablo está diciendo de cuál era su tarea. Gálatas 1:16 dice así: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. Y mire lo que dice Pablo: no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, que en el momento en que él recibe el ser enviado de su iglesia local. ¿Cuál era la iglesia local de Pablo? La iglesia de Antioquía. Capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Esto también nos habla que todos los ministerios dentro de la iglesia o dentro del cuerpo están sujetos a una iglesia local. Pablo muchas veces regresaba a su iglesia local
les rendía cuentas, les informaba lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles con la predicación del evangelio. Ahora, la intención de Pablo no era desacreditar el bautismo, sino él está hablando de su ministerio terrenal, que era lo que tenía que ver con la predicación del evangelio. Es decir, que si usted recibió el evangelio, usted vivió el nuevo nacimiento, se arrepintió de sus pecados, vivió el nuevo nacimiento, está empezando o está dando frutos dignos de arrepentimiento. Usted no esté pensando que si hoy muere no va a ir al cielo porque no se ha bautizado. El bautismo no es medio de salvación. El bautismo es una ordenanza bíblica de Jesús pública, donde públicamente tú confiesas, tú declaras que estás muriendo al mundo, muriendo al viejo hombre, y estás entrando a una dimensión de resurrección en Cristo Jesús. Si el bautismo fuera medio de salvación, ¿por qué le dijo Jesús entonces al malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso? Debió haberse bautizado, pero no es el bautismo eso. Así que cuando Pablo está diciendo esto, no era para decir no importa, no es necesario el bautismo, no. Lo que él está diciendo es: mi tarea principal es la predicación del evangelio. Incluso cuando Pablo dice ahí que había bautizado a Estéfanes con toda su casa, algo así dice, algunos están pensando que entonces hay que bautizar a los niños. No, ahí no está diciendo la escritura eso. Algunos dicen, bueno, es que en esa casa debió haber habido niños, sí, pero cada uno debió haber tomado su decisión en el uso correcto de su voluntad, de su pensamiento y de su decisión por seguir a Jesús. No está enseñando otra cosa. Mire, cuando Jesús estuvo aquí, ¿qué es lo que hacía? Él enfatizaba lo que tenía que ver con el bautismo. Juan 4. Dice la Biblia así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, porque había surgido ahí como la competencia. Y versículo 2 dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Fíjese cómo él está delegando esta función, este trabajo. Cuando Jesús nombró a sus discípulos, les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿De qué estaba hablando? De la predicación del evangelio. El salir y pescar es predicar el evangelio. No está hablando de que hables donde te congregas, que tan bien te sientes, o que tan mal te tratan, o que tan bien te tratan. No te está diciendo: ve y anuncia que tienes un pastor y que habías de ver. No te está diciendo eso, amado. No te está diciendo por ningún lado que eso es lo que hay que hablar.
Jesús lo que está diciendo es: los hago pescador de hombres. Está hablando: vayan y hablen mi palabra. Ahora, cuando Jesús habla también y que lo enseña mediante la predicación, y que mediante la predicación les dice: echen la red, está hablando de evangelismo, de evangelio. Echen la red, está hablando de eso. Pero cuando ya la red la sacan, dice la Biblia que los pusieron en cestas, los pusieron ahí en un recipiente. ¿Sabes qué es eso? El bautismo. Fui, prediqué el evangelio. Lo que sigue es ponerlos en recipientes, en cestas, que se queden en un redil. Ahora, creo que son dos funciones muy distintas. Si alguien solo enfatiza que la operabilidad de la iglesia tiene que ver con bautizar, bautizar y bautizar, yo quiero decirles que ese oficio cualquiera lo hace. No nos cuesta nada abrir el bautisterio, llenarlo, y que públicamente personas y más personas pasen por la pila bautismal. ¿Sabes dónde está la mayor dedicación? Es en la predicación del evangelio. Porque mire, en la predicación del evangelio hay que dedicar tiempo. Hay que poner nuestros dones al alcance de la exposición de la palabra. Vamos a ver cuál era el estilo de la predicación de Pablo. Regresen a Hechos 1, 1 Corintios 1. Ya hablamos de su tarea. Ahora vamos a hablar cuál era el estilo. Estamos hablando de que ahí en ese momento Pablo está enseñando en dónde estaba el énfasis de la tarea. Y dice la escritura, estoy capítulo 2, 1 Corintios, versículo 1. Mire el estilo. Aquí está la manera, aquí está la forma, aquí está el cómo tenemos que hacerlo. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciaros el evangelio de Dios, fíjese el estilo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vemos aquí cómo él está diciendo algo, que él no había llegado ahí con sabiduría de palabras. Él no llegó con esa palabra que inyectaba sabiduría, porque eso era lo que comúnmente hacían los hombres que hablaban de esa filosofía griega. Entonces él dijo: no con sabiduría de palabra.
Tampoco está diciendo palabras de sabiduría, porque con palabras de sabiduría hay que anunciar el evangelio. Hay que tener sabiduría para hablar. Pero cuando Pablo dice no con sabiduría de palabras, está haciendo alusión inmediata a los hombres que disertaban de un tema y que siempre estaban filosofando, y que era muy común entre los griegos, entre toda esa gente que se había criado en ese imperio. Entonces Pablo dijo: yo no me presenté ante ustedes de esa manera, sino siempre mi intención delante de ustedes fue: les voy a presentar a Jesucristo y les voy a presentar a este crucificado. Hay personas que solamente hablan de que Jesús murió en la cruz y dejan a Jesús colgado en la cruz. No, Él no está colgado en la cruz. Tú y yo tenemos que hablar del sacrificio de Jesús en la cruz, pero tenemos que hablar también de la resurrección de Jesús y que Él está vivo. Amén. ¿Cuántos lo saben que Él está vivo? Dele un buen aplauso a Él. Pablo no quería saber nada con ese estilo de oratoria que acostumbraban los grandes filósofos de aquellos días. No. Él siempre se empeñó en proclamar el evangelio con sencillez, y él no cambió el mensaje, sino siempre el mensaje era de Jesús, del crucificado y del que había incluso resucitado. Él dedicó todo un capítulo a hablar de la crucifixión, pero también dedicó todo un capítulo a hablar de la resurrección. Es importante que tú y yo veamos esto en la Escritura. No podemos cambiar nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el evangelio. El estilo no es, como dice la Escritura, con sabiduría de palabras, porque la sabiduría de palabras viene de filosofía, sino está hablando de una palabra sabia dirigida por el Espíritu Santo para esa persona. Comparte, habla. Si nosotros tenemos el mensaje más glorioso, ¿por qué lo guardamos? ¿Por qué no dejamos que salga? Hay muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, y que son suficientes para hablarles a otros del evangelio. Así que cuando él hablaba de esta tarea y de este estilo, mire lo que sucedió. Vamos, regrese a 1 Corintios 1, versículo 23. Con esto termino. Tenía bien definida la tarea, tenía bien definido el estilo, no le cambiaba. Y mire lo que sucedía. Versículo 23. 1 Corintios 1, 23. Fíjese. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
O sea, no cambiaba el mensaje. Pero mira la respuesta de las personas. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué fue tropezadero para los judíos? Porque los judíos se habían acostumbrado a la ley ceremonial que Moisés había enseñado, que la Biblia había establecido. Entonces, cuando ellos oían de otra manera y que no era por la ley ceremonial, pues para ellos era un tropezadero cuando oían que Jesús o oían que Pablo hablaba del evangelio. Imagínese el tropezadero para los judíos. Solo le voy a dar un ejemplo de esa clase de tropezadero. Éxodo 20 dice: desde el Antiguo Testamento, desde los días de Moisés, hay un mandamiento y dice así: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, que ese mandamiento estaba vigente o está vigente hasta nuestros días. Y cuando aparece Jesús, les dijo algo, porque ese mandamiento se había quedado solo con la letra muerta. El espíritu de la ley se le había ido. La gente solo guardaba la letra, pero el espíritu ni siquiera lo entendía. Así que Jesús le dio espíritu a esa enseñanza. ¿Cómo le dio el espíritu? Cuando Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Así que los judíos era un tropezadero. Es decir, a ver, espérame, es que Moisés me dijo. Por eso muchos decían: yo tengo por padre a Abraham. Y Jesús dijo: pues si Abraham fuera su padre, no harían lo que ustedes hacen. Si Abraham fuera su padre, no intentarían matarme como ustedes me han intentado matar. O sea, los judíos no entendían. Por eso dice Pablo: cuando yo fui a los judíos, la palabra del evangelio era un tropezadero. Porque decían: ¿qué no Moisés enseñó esto? ¿Qué no nuestro padre Abraham nos dijo que con él era suficiente el linaje? Y Pablo seguía anunciando al crucificado. Por eso Pablo dijo: mira, para los judíos fue un tropezadero la predicación del evangelio, pero asústense, para los gentiles, dice ahí, locura. Es decir, los gentiles ni lo entendían. Los gentiles dijeron: están locos. ¿Cómo que por ese crucificado? ¿Cómo que por ese que murió en la cruz? Resulta que ahora mi vida puede ser diferente. Hoy, dentro de la iglesia, sigue teniendo el mismo problema. Para muchos la predicación del evangelio es tropezadero, porque muchos han creído que solo las obras, que haciendo algo, que sirviendo en algo, tú hiciste algo y ya tienes la salvación. No te equivoques. Por eso es tropezadero, porque el verdadero evangelio tiene que ver tomar la cruz cada día. Angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que caminan. Imagínate que habiendo militado según tú en una iglesia, te bautizaste, hiciste algo,
llegue el día final y se escuche la voz que te dice: no te conozco. ¿Qué? Si yo fui fundador de un ministerio, si yo fui fundador, si yo hice, no te conozco. Y para el gentil, para aquel que ni siquiera ha nacido de nuevo, es toda una locura. Por eso el evangelio, cuando se predica, te incomoda. Te incomoda porque no te deja llevar el evangelio con la misma vida de pecado. No te deja llevar el evangelio con las mismas acciones y las mismas actitudes, o teniendo las mismas consultas de páginas pornográficas en internet, o teniendo una vida doble. El evangelio te incomoda por todo eso. Pero ¿qué queréis oír, iglesia? ¿Se acuerdan? Pónganse de pie, por favor. ¿Se acuerdan cuando? Y estamos hablando de los 3 días más difíciles. Escúcheme con atención, porque el Espíritu Santo, estoy seguro que estará ministrando su vida. Los 3 días más difíciles de la vida de Abraham fueron estos. Cuando lo primero que Dios le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécemelo en el monte que te diré. ¿Te puedes imaginar a Abraham agarrando al muchachito, que según la escritura ya no era un bebé, ya no era un muchachito de brazos? Quizás estamos pensando que en un sentido cronológico sería un prejuvenil. Pero el muchacho le dijo: papá, ¿dónde vamos? A ofrecer sacrificio. Llevaba el asno, llevaba servidumbre, pero no llevaba cordero. Y el muchacho le dijo: papá, si vamos a ofrecer sacrificio, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, caminando: Dios proveerá. Papá, no veo el cordero. Cuando llegó el día, escúchame bien, porque aquí está otro pedazo de carne para tu espíritu y el mío. Llegó Abraham al valle del monte. El monte era el monte Moria. Le dijo a sus criados: quédense ustedes aquí. Yo y el muchacho subiremos y adoraremos. ¿Cuántas veces tú quieres lo del monte? Te gusta todo lo del monte, su presencia, su bendición, pero no quieres dejar nada de lo que te ha esclavizado, de lo que te ató. Te gusta que Dios es un Dios de milagros, pero no quieres seguir a ese Señor de los milagros. Abraham dijo: quédense aquí. Escúchenme, hasta el burro se quedó ahí. Y Abraham dijo: yo y el muchacho subiremos y adoraremos. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino es angosto. ¿Podemos levantar nuestras 2 manos delante de Dios?
Y puedes decirle ahí en tus propias palabras: